viniste a respirar y con el quebrantado habitar. Tú fuiste rechazado, te hiciste maldición, serás mi gozo por la eternidad, la eternidad. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Estás sentado en gloria a la diestra de Dios, la muerte tú venciste y nos salvaste, y aunque no puedo verte, un día regresarás y todo enmendarás al tu venir, y todo enmendarás al tu venir. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida dar, y anoche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Glorioso Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón, sé tú el dueño de mi ser, vencer toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios, me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado
Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso,
que habría de dudar o en temor permanecer. Si gracia encontré en Jesús, claro es mi futuro en Él. Pago toda mi maldad, ya no hay más condenación, y en paz vivo porque sé mi Padre me trajo a Él. Hoy dejo Bien, muy buenos días, mis amados hermanos y amigos de esta Iglesia Bautista Reformada de Nagua, de todos los hermanos de todas las iglesias y amigos que nos ven o nos escuchan en este día de hoy. Damos gracias a Dios que, a pesar de las circunstancias, nos permiten exponer una vez más su palabra y exponernos a ella. En este día santo, su día santo, hoy 12 de abril del año 2020, estamos en el contexto de la adoración de Dios con su palabra y damos gracias a Dios por ello. Cuando vamos a los inicios de la iglesia primitiva, a Hechos, donde el apóstol Pedro junto a los 11, puesto en pie, predicó su primer sermón, un sermón que fue de tanta bendición que, según dice Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, se convirtieron más de 3,000 personas, se añadieron aquel día a la iglesia. Allí inicia la iglesia primitiva. Y dice Hechos 2:42 que se dedicaban continuamente a las enseñanzas
de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Desde entonces, amados hermanos y amigos, desde entonces la iglesia de Cristo se congrega continuamente hasta el día de hoy. Hoy en día, y digo hoy porque como todos sabemos, tristemente la iglesia de Cristo a causa de la pandemia no se está congregando casi en todo el mundo. Es una situación nunca antes vista porque la iglesia sí ha sufrido muchas persecuciones y por regiones alguna vez han dejado de congregar, pero no como ahora que casi todo el mundo, en casi todo el mundo la iglesia no se está congregando. Sí, una iglesia que se congrega y debe congregarse, adorar a Dios. El mismo Dios que dice que debemos congregarnos en Hebreos capítulo 10, versículo 25, hoy por sus providencias no podemos hacerlo. ¿Cuál será el mensaje que Dios quiere llevar a nuestras almas en una situación como esta a su iglesia? Decíamos en la vez anterior que pareciera que a Dios no le agrada cómo va su iglesia hoy. Y por ende nos está indicando que debemos analizarnos e examinarnos profundamente. Pero lo cierto es, hermanos míos, que ese hermoso privilegio de congregarnos que tenemos como iglesia hoy no es posible. Y para aquellos que amamos a Dios, eso implica un enorme sufrimiento el no poder hacerlo. La iglesia de Cristo, su iglesia, su novia, que lo ama tanto, hoy sufre por no poder congregarse a celebrar su gloria en adoración. Conocidas las razones. La emergencia de salud mundial, en donde la iglesia no solo sufre por no poder congregarse, que ya eso es mucho, sino que la iglesia hoy sufre por muchas razones. Hambre, inseguridad, incertidumbre, ansiedad por el temor de no saber qué sucederá. ¿Cuándo terminará? Lo cierto es, mis amados hermanos, que la iglesia de Cristo sufre hoy y sufre mucho. Precisamente en medio de ese dolor y posible desánimo y desesperanza, he querido llevar un mensaje de aliento, de ánimo, de esperanza a la iglesia de Cristo y de manera particular, mis amados hermanos, a los de la iglesia local, nuestra iglesia local, Iglesia Bautista Reformada de Nagua. Así que he titulado el sermón que voy a predicar hoy, un mensaje de aliento, de ánimo, de esperanza a la iglesia en medio de la adversidad. Y el texto que nos va a servir de guía está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Así que le invito a que vayamos allá. Ese nos va a servir de guía para el sermón de hoy. Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer los primeros 11 versículos de esta primera carta. Después de leída la palabra de Dios, vamos entonces a buscar a nuestro Dios una vez más para que nos ayude en este tiempo de la predicación y exposición de su palabra. Primera de Pedro, capítulo 5, a partir del versículo 6, y vamos a leer hasta el versículo 11. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, por cuarto domingo en esta emergencia nacional, nosotros estamos llevando tu palabra a través de las
redes, a través de estos medios virtuales. Y lo hacemos, claro está, Señor, con tristeza, pero con mucha esperanza, porque sabemos que tú eres un Dios que tiene control de cada cosa. Sabemos que tú estás pendiente de tu iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán. Que tu iglesia aún en esta circunstancia seguirá creciendo, quizá aún más, porque ahora, oh Señor, es un tiempo de adorarte, de alabarte con más ahínco, entendiendo los tiempos, entendiendo que debemos tener más devoción a ti, que debemos volvernos la vista a ti, que debemos solo depender de ti. Oh Padre, ayúdanos a explicar, a entender y a llevar por obra tu palabra. Anímanos, danos esperanza por medio de ella. Mira esta hermosa carta escrita por el apóstol Pedro a los hermanos expatriados que estaban también en sufrimiento. Oh Padre, que esa tu palabra nos sirva de consuelo, de ánimo, de esperanza, como en su momento le sirvió para ello. Acompáñanos, oh Dios, porque te lo estamos suplicando en el nombre de Cristo. Amén. Vamos ahora a cantar algunas alabanzas para el Señor. En
seguro estoy, tu salvación eterna es, eres fiel. Mi corazón confía en ti, mi guardador, tu gracia es sin condición, eres fiel. Ni la vida, la muerte podrá separarme de ti, Señor. Alto precio pagaste, mi alma compraste para ti. Soberano, mi Salvador, solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor, toda mi vida entrego. No temeré, pues en tu amor seguro estoy, tu salvación eterna es, eres fiel. Mi corazón confía en ti, mi guardador, tu gracia es sin condición, eres fiel. Ni la vida o la muerte podrá separarme de ti, Señor. Alto precio pagaste y mi alma compraste para ti. Soberano, mi Salvador, solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor, toda mi vida entrego. Separarme de ti, Señor. Alto precio pagaste, mi alma compraste para ti. Soberano, mi Salvador, solo en Él yo confiaré, poderoso, mi
Bien, continuamos. Le damos la bienvenida a aquellos que se nos unen en el tiempo de los cánticos. Estamos en el contexto de la adoración de nuestro buen Dios, hoy domingo 12 de abril del año 2020, su día santo. Nuestro sermón de hoy, un mensaje de aliento, de ánimo, de esperanza a la iglesia de Cristo en medio de la adversidad. El texto a utilizar, la epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, y vamos a estar predicando, utilizando especialmente los versículos del 6 al 11. Mis amados hermanos, conocemos por la historia bíblica que la iglesia desde sus inicios hasta hoy ha sufrido lo indecible, muchas veces, de muchas maneras, en todo tiempo. Y fue precisamente en una de esas tantas veces de sufrimiento de la iglesia que el apóstol Pedro escribió esta epístola. La escribió a finales del año 64 o al inicio del año 65 después de Cristo. Y él la envía por medio de Silvano, como dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 12. Los destinatarios de esta carta eran cristianos expatriados, dispersos por 5 provincias, como dice el versículo 1. El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, hoy Turquía. Ahora bien, estos hermanos estaban en la dispersión, estaban expatriados, estaban lejos de su hogar. ¿Qué sucedió para que estos hermanos se convirtieran en expatriados? Permítanme y le explico brevemente. En el verano del año 64 después de Cristo, se produjo en Roma lo que se conoció como el gran incendio de Roma. Fue un incendio devastador. Los romanos acusaron a Nerón, que era su embajador en ese tiempo, su emperador en ese tiempo, de haber causado toda la catástrofe. Quien a su vez entonces acusó a los cristianos, lo culpó de haber sido lo causante de ese gran incendio. Como era de esperarse, se inició entonces una persecución intensa y agresiva contra los cristianos en esa época. Muchos fueron sacrificados. Otros tuvieron que irse, que correr, no tuvieron otra alternativa que huir, esparcirse a todo lo ancho del imperio romano, de manera particular, como habíamos dicho, y dice el versículo 1, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Tuvieron que salir literalmente huyendo por su vida. Probablemente algunos con sus familias, otros sin ellos, dejando atrás su tierra y quizá todas sus pertenencias, dejando atrás su vida. Y fue precisamente a estos hermanos, en esa condición de aflicción, que el apóstol Pedro le escribe esta carta. Una carta que debe llevarle ánimo, esperanza a sus almas atribuladas. Hoy nosotros, la iglesia de Cristo, necesitamos de nuestro buen Dios también las mismas cosas. Necesitamos aliento, necesitamos ánimo, necesitamos palabra de esperanza de nuestro Dios. Así que en ese contexto, bajo esa necesidad y esa similitud, iniciemos y escuchemos la voz de nuestro buen Dios por medio de su palabra. Permítame primeramente poner en contexto el mensaje de hoy. El apóstol Pedro sabía muy bien, tenía un corazón pastoral, lo sabía por la condición de expatriado de estos hermanos en la dispersión, que estos hermanos necesitaban con urgencia un mensaje de esperanza. Esperanza, esa dulce palabra que suena tan agradable a oído de todos los que están sufriendo, de aquellos que están en medio de la adversidad. El sufrimiento es algo devastador y la palabra esperanza, el concepto esperanza es algo que lleva alivio, que lleva frescura a las almas que están en sufrimiento.
El sufrimiento, dicho sea de paso, hermanos míos, es algo que el apóstol Pedro considera con frecuencia en esta carta. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 19 de esta carta, él le dice a estos hermanos cómo lidiar con el sufrimiento. Dice así: por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. La idea es, mientras sufren por la voluntad de Dios, deben tener paz, deben tener confianza, deben estar tranquilos. ¿Cómo? Dice Pedro, encomendando sus almas al fiel Creador, aquel que nunca les ha dejado, aquel que nunca le ha desamparado y aquel que siempre estará y está a su lado. Y agrega, haciendo bien. Es como si le estuviera diciendo, y esto es muy importante, amados hermanos, que nunca el sufrimiento, escuchen bien, nunca el sufrimiento les impida tener comunión con el Señor, pero tampoco les impida dar testimonio como cristiano haciendo el bien. Y quiero repetir esto una vez más. Lo que el apóstol Pedro le está diciendo a estos hermanos es que nunca el sufrimiento debe impedir que se tenga comunión con el Señor, que nunca el sufrimiento debe impedir que demos testimonios como cristianos haciendo el bien. Y luego de esta nota esperanzadora del capítulo 4, versículo 19, el apóstol Pedro entonces comienza el capítulo 5 con una exhortación a los pastores de aquella iglesia. Luego él continúa con los jóvenes y finalmente lleva un mensaje, un consejo a la iglesia misma. Y aunque nosotros nos vamos a estar concentrando específicamente en el mensaje de esperanza, de ánimo, de consuelo del apóstol Pedro a esta iglesia, yo quisiera que viéramos brevemente cuál es la exhortación que el apóstol Pedro le hace a los pastores. Es muy importante en este contexto. Le dice Pedro, versículo 2, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, pastoread al rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos de rebaño. Observen, hermanos, que aquí hay una sola exhortación, y diríamos mejor forma, hay una única exhortación que tiene varios componentes. ¿Cuál es la exhortación? Pastoread al rebaño de Dios que hay entre vosotros. No olvidemos la situación de esta iglesia. No olvidemos cómo estaban estas iglesias, estos hermanos dispersos. No olvidemos que en esa situación de dificultad, el apóstol Pedro le dice, pastoread el rebaño del Señor. Pastoread el rebaño del Señor. Ahora, ¿cómo? Dice Pedro, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Así que el apóstol Pedro, en los versículos 1 al 4 de primera de Pedro 5, se dirige a los ancianos, a los pastores. Y a partir del versículo 5, entonces él comienza un consejo a la iglesia, a todos los lectores, comenzando por los jóvenes. Noten lo que dice el versículo 5. Asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores. Y todos, escuchen bien, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Noten, mis amados hermanos, la instrucción. Jóvenes, sométanse a la autoridad de los ancianos. Sométanse a la autoridad de los mayores. Y por las palabras utilizadas aquí en el original,
aquí lo que le está diciendo Pedro a estos jóvenes de esta iglesia es: jóvenes, sométanse a los presbíteros, a los ancianos, a los pastores. Pero observen, mis amados hermanos, que a partir de la mitad del versículo se amplía los destinatarios de la exhortación. Él comienza con los jóvenes, pero a partir de la mitad del versículo vemos que se amplía los destinatarios de la exhortación. Note que dice a todos. Es decir, el mensaje ahora es a todos, a los jóvenes, a los ancianos, a los menos jóvenes, a los niños, a todos, a toda la iglesia, a todos. ¿Y cuál es el mensaje a la iglesia? Que donde nosotros estamos debemos concentrarnos más en este día. Ese mensaje comienza diciendo: revestido de humildad. Revestido de humildad. Revestido de humildad en el trato mutuo, en el trato de unos con los otros. Esto es atarse como cuando uno se ata a una prenda, como cuando uno se pone un vestido. Vestirse de la humildad, de esa humildad que debe ser el comportamiento en todo caso. Es decir, su vida cristiana debe ser una que se caracteriza por la humildad. El cristiano debe ser alguien que debe reflejar humildad en su carácter. La idea es: la humildad debe ser atada a la conducta del cristiano para que no sea, pero que no sea un acto aislado, sino que permanezca, que sea un estilo de vida por el resto de su vida. Que sea un estilo de vida por el resto de su vida. La humildad debe ser algo intrínseco en el cristiano, debe ser parte de su carácter. No debe ser algo ocasional, no debe ser un acto aislado, sino, dice Pedro, que esa humildad debiera ser por el resto de su vida, debe ser algo intrínseco. Ahora, pastor, ¿qué es la humildad? La humildad es ausencia total de orgullo. Puesto de forma más práctica, la humildad es ausencia total de sentimiento de la propia dignidad. Repito eso. La humildad es ausencia total de ese sentimiento de la propia dignidad. El Señor Jesucristo dice en el Sermón del Monte, Mateo 5, que todo aquel que es humilde y manso es bienaventurado. Que todo aquel que es humilde es merecedor de ser felicitado. Dichosos los humildes, dice el Señor Jesucristo. De hecho, mis amados hermanos, ese fue el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio. En Mateo 11, 28, 29 incluso nos invita a los seguidores a aprender de Él, porque Él es manso y humilde de corazón. Él dice: aprende de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Si nosotros queremos saber lo que significa la humildad de mansedumbre, ¿qué significa eso? Miremos la vida de Cristo. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo dice que la humildad se manifiesta cuando consideramos a otros mejores que nosotros mismos. La humildad, hermanos míos, se considera una de las virtudes cristianas junto a la compasión, a la amabilidad, a la bondad, a la paciencia, como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Pero ¿qué valor tiene la humildad ante los ojos de Dios? Y que el apóstol Pedro dice aquí que ellos deben revestirse de humildad en el tratamiento mutuo. ¿Qué valor tiene la humildad delante de los ojos de Dios? Dice el apóstol Pedro que los humildes reciben gracia de Dios, mientras que los orgullosos, en cambio, Dios los resiste, los enfrenta, se le opone. Versículo 5, dice el apóstol: revestido de la humildad en vuestro trato mutuo. Y ahora escuchen: porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La idea es: sean humildes en su relación unos con otros,
Porque Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos. Y a los únicos que le da gracia es aquellos que son humildes. Y llamo vuestra atención a lo siguiente, mis amados hermanos. El apóstol Pedro no solo deja ver a sus lectores que la humildad debe ser utilizada en su trato mutuo. En otras palabras, él no solo dice que se revistan de humildad en el trato mutuo, porque eso es lo que Dios le agrada y Dios da gracia al humilde, sino que noten también que esa humildad es importante al momento de relacionarse con Dios. Y quiero repetir esto una vez más. La humildad que el apóstol Pedro está aquí exhortando a la iglesia no es solo para que haya un buen trato humilde en concordia con los hermanos. No, la humildad también es importante y yo diría indispensable al momento de relacionarse con Dios. Esto así, una vez más, porque dice el apóstol Pedro que Dios resiste, que Dios escarnece, que Dios rechaza a los soberbios, pero concede gracia a los humildes. Y sé que estoy repitiendo. El hecho es que cuando Pedro le exhorta a la iglesia, a cada hermano que se revista con humildad para el trato con el otro hermano, le dice que eso es así porque Dios resiste a los soberbios. Ahora, y además le da gracia a aquellos que son humildes. O sea que la humildad va a recibir gracia de parte de Dios en el trato mutuo. Pero si Dios resiste a los soberbios y da gracia a los que son humildes, esa misma humildad es la que Dios recibe con agrado en la relación del creyente con Él. Una vez más, Dios resiste a los soberbios, pero concede gracia a los humildes. Esta es una exhortación que el apóstol Pablo, si ustedes notan bien, la utiliza como transición a lo que va a decir a continuación. Noten lo que dice el versículo 6. Humillaos pues. ¿Notan la idea? Vístanse de humildad para relacionarse uno con los otros, pero para que también puedan relacionarse con Dios. Dios no tolera la arrogancia. Por eso, cuando estén revestidos de humildad, entonces sí, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Hermanos, ¿ven la idea? Solo los humildes se humillan. Y solo aquellos que se humillan reciben la gracia de Dios. Solo los humildes se humillan. Y solo los que se humillan reciben la gracia de Dios. Y esto tiene una gran importancia para el desarrollo de este sermón y para poder recibir ánimo y esperanza de nuestro Dios. La humildad nos va a llevar a humillarnos y esa humillación tiene promesa de exaltación. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, dice Pedro a estos hermanos, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él entonces en su tiempo los exalte. ¿Ven la importancia? Ahora, con eso en mente, creo que ya sí estamos preparados para entender el mensaje poderoso de ánimo, de esperanza del apóstol Pedro a estos hermanos. Y por qué no a nosotros en este tiempo que estamos tan ávidos de ánimo y de aliento y esperanza. Hermanos, dice nuestro buen Dios, y yo quisiera que eso se quede con nosotros. Realmente es mi intención, por eso lo repito tanto, que se quede esto con nosotros. Dios dice que Él da gracia a los humildes. Esa gracia, no gracias, gracia. La gracia, ese regalo inmerecido que recibimos por medio de Cristo, como la fe, la salvación, la perseverancia. Hermano, Dios dice que Él da gracia a los humildes. Y Cristo dice una vez más en Mateo 5:5, bienaventurados los humildes. ¿Y saben por qué? Porque ellos heredarán la tierra. Por favor, hermano, no olvidemos que estas palabras están
dirigidas, están siendo llevadas directamente de un corazón pastoral a una iglesia en sufrimiento. No olvidemos la situación en que se encontraban estos hermanos expatriados. Estaban atribulados, estaban turbados, estaban aturdidos. Estaban en una condición de desesperación. Y esa condición podría generar en ellos una reacción ya sea de prepotencia, al querer resolver las cosas a su modo, pero al mismo tiempo podría implicar una relación muy tensa entre ellos mismos. Están expatriados, están sufriendo, están turbados. Eso genera ansiedad y la ansiedad lleva a relaciones muy tensas. Y Pablo le dice a los pastores, en esa condición, pastorad el rebaño del Dios. Jóvenes, no sean rebeldes, sujétense a los ancianos. Hermanos todos, iglesia, vístanse de humildad en la relación mutua. Hermano, y ese es un gran mensaje para este tiempo. Es un gran mensaje. La iglesia de Cristo hoy debe estar revestida de humildad, de humillación, de una relación con todos los hermanos por los medios que Dios nos los permita. No es tiempo de prepotencia, no estamos en un tiempo de vacaciones, no estamos en asueto, estamos en tiempo de oración y ayuno y de una compenetración de los hermanos uno con los otros, en humildad, en humillación. Es la idea que Pedro quiere llevarle a estos hermanos. No es tiempo de tener una relación tensa, es un tiempo de tener una relación de humildad, de compañerismo, de poner hombro con hombro de manera virtual, llamarse por teléfono, estar atento. Eso es la misma iglesia, no nos estamos congregando, el edificio no es la iglesia de Cristo somos cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. Y debemos en humildad, revestidos de humildad, tener una relación mutua. ¿Por qué entonces la humildad es importante? Porque es vista con agrado delante de los ojos de Dios y Dios da gracia a los humildes. Esa relación mutua, como decíamos. Ahora, ¿por qué? Dios es sabio, poderoso, tierno y está repleto de amor por nosotros. Y en la carta Pedro quiere llevarle ese sentir a los hermanos en sufrimiento. Pastores, pastorear rebaño, jóvenes sujetados a los ancianos, hermanos todos, iglesia, vístase de humildad en relación mutua. ¿Por qué? Bueno, porque Dios resiste a los orgullosos y a los humildes de la gracia. Ese Dios que es sabio, poderoso, tierno y está repleto de amor por ustedes, le dice que en esta condición que ustedes están, vengan tranquilos, con confianza y con humildad y humíllense ante la poderosa mano mía. A su tiempo yo lo voy a exaltar. ¿Y cómo aplicamos esto de manera práctica? En el tiempo nuestro. Hermanos, nosotros hoy también estamos enfrentando una terrible situación. Y precisamente en medio de la adversidad que nuestro carácter nos puede jugar una mala pasada. La ansiedad, hermanos, puede producir desánimo, puede producir desaliento, desesperanza, el deseo de tirar la toalla. Pero también puede sacar ese lado malo, pecaminoso que mora en nosotros. Puede sacar el orgullo, la prepotencia, la ira y el enojo. Y de hecho aún puede sacar aquello malo nuestro y comenzar a cuestionar a Dios. ¿Cómo Dios pone a su pueblo en la situación de no poder congregarse? ¿Cómo Dios pone a su pueblo a sufrir? Hermano, cuando tú te digas esto, no es más que tu ansiedad te está dominando, está sacando lo peor de ti.
nosotros estamos confinados en el mismo lugar, con las mismas personas. Hoy en día esposo con esposa nunca habían pasado tanto tiempo juntos, utilizando los mismos servicios, con muchas carencias de necesidades primeras. Hermano, es difícil. La angustia, la desesperación puede asomar. De hecho, ya en muchos ha pasado. Y llega la ansiedad por la impotencia, por no entender nada, ni siquiera saber cuándo esto pasará. Hermanos, esa es la situación en la que está el mundo, en la que está la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo sufre con dolor indecible. Así estaban estos hermanos, los destinatarios de esta carta, por razones distintas, pero lo cierto es que estaban sufriendo. Eran expatriados, lejos de casa, perseguidos, sufriendo injustamente, apresados, algunos hasta lo mataban. En fin, estaban pasando todas las calamidades que nosotros no podemos imaginar. Y el apóstol Pedro, con un corazón pastoral, le lleva entonces un rayo de luz, de ánimo y de esperanza, y le dice: ante esta situación, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. ¿Ustedes ven la idea, mis hermanos? Ante su angustia, ante su impotencia, ante sus aflicciones, ante la adversidad, no desmayen. No, mis amados hermanos, hay una salida. ¿Cuál? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y eso lo pueden hacer solo los humildes. Revestidos de humildad y humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y amados hermanos, noten la condición. Humillarse para ser exaltado, pero también noten la garantía, la seguridad, para que Él os exalte a su debido tiempo. No es que no lo va a exaltar, lo va a exaltar por el debido tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de Dios. Lo que el apóstol Pedro quiere es que los lectores de esta carta se sujeten a Dios de tal manera que pongan toda su confianza solamente en Dios. Solamente en Dios. Y esto en el entendido de que Dios cuida de ellos y quiere que ellos dependan completamente de Él. Hermano, por favor, escucha lo que te voy a decir. Amado hermano, ante la adversidad, tú tienes a dónde ir. Ante la ansiedad, tú tienes a dónde ir. Ante la angustia por la que está pasando hoy, tú tienes a dónde ir. Ante las dificultades que tiene, de las carencias, de las faltas, tú tienes a dónde ir. Tú puedes ir donde tu Dios. Puedes correr a Él, humillarte bajo su poderosa mano, y Él te ha prometido que cuidará de ti. Dios te exaltará a su tiempo. Dios va a cuidar de ti. Tiene que ir en humillación ante Él. Tiene que ponerte bajo su poderosa mano. No puedes estar dependiendo de tus propias fuerzas, que no la tienes. Se te van a agotar, si no es que ya están agotadas. No hay otro recurso. No hay nada que pueda animarte. Este mundo no tiene nada que te pueda ofrecer como solución. La única solución, hermano amado, iglesia de Cristo, es humillémonos delante de la presencia de Dios, bajo sus manos poderosas, y Él en su tiempo nos va a exaltar. Pastor, ¿y cómo nos humillamos de manera práctica ante Dios? Ante su poder. Y esa es una excelente pregunta. ¿Cómo nos humillamos delante de Dios? El apóstol Pedro lo dice en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Wow.
Wow, hermano, qué poderosas palabras. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa es la exaltación. Ese es un contenido hermoso, sublime. Nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, y Él cuidará de nosotros. Wow. Y una cosa, hermanos. Note que Pedro no dice, y esto es una nota muy importante. Pedro no dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, y Él quitará la adversidad que produce la ansiedad. No. No, Él no está diciendo que Dios necesariamente va a quitar aquella adversidad que está produciendo nuestra ansiedad. No, Él está diciendo que en medio de la adversidad, Él cuidará de nosotros. Echen toda su ansiedad sobre Dios, dice el apóstol Pedro, porque Él tiene cuidado de nosotros. En Juan capítulo 17, versículo 15, famoso capítulo de la oración del Señor Jesucristo al Padre, el Señor Jesucristo le pide al Padre por nosotros y le dice, no lo quite del mundo, no lo saque de allí. Y Él sabe que en el mundo vamos a tener aflicciones. No lo saque de allí, Padre. Lo que yo te pido es que tú lo libres del mal. ¿Ustedes ven la idea? La idea es, cuídalo en medio de la adversidad. Y aquí Pedro dice, echemos toda ansiedad sobre Él, que Él cuidará de nosotros. Echemos sobre Dios toda nuestra ansiedad. Hermano, todo aquello que te preocupa, tráelo y ponlo en el Señor. Él puede. De hecho, Cristo pudo con todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Y no los tuyos, sino de toda la iglesia. ¿No podrá Dios con tus ansiedades? Déjeme decirle algo, mis amados hermanos. Y esto para afirmar más seguridad en sus almas, de aquellos que son creyentes. De todas las religiones del mundo, solamente la religión judeocristiana enseña que Dios se ocupa de sus hijos. De todas las religiones del mundo, solo la religión judeocristiana, o sea, nosotros los cristianos, enseña que Dios se ocupa de sus hijos. Ninguna otra lo hace. No lo hace el budismo, no lo hace el hinduismo, no lo hace lo que cree en Mahoma. Ninguna de esas religiones se ocupan como lo hace nuestra religión cristiana de aquello de sus hijos. Como prueba de ellos, en la Biblia encontramos una y otra vez que Dios invita a su pueblo, que Dios nos invita de manera particular a cada uno de nosotros, a cada uno de los suyos, a que traigan a Él sus ansiedades, sus preocupaciones. Dice el salmista en el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, ¿sabe qué pasará? Que Él actuará. El Salmo 55:22 dice el salmista, echa sobre el Señor tu carga. Ve ahí. Echa sobre el Señor tu carga. ¿Y qué sucederá? Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea zarandeado, sacudido. Nunca lo permitirá. Y ese texto tan conocido de Filipenses capítulo 4, versículo 6, en donde dice, por nada esté afanoso, sino traer con acciones de gracia todas esas tus preocupaciones, tráela al Señor, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, guardará tu mente en Cristo Jesús. Hermanos amados, en este momento, al igual que los destinatarios de esta carta a los hebreos, esta carta primera de Pedro, capítulo 1 y capítulo 2, todos estamos preocupados, todos estamos atribulados, todos estamos turbados. Estamos en aflicción. La pregunta es, ¿qué hacer? Dios mismo nos invita a que echemos toda la carga a Él y Él promete que cuidará de nosotros. ¿Alguna duda, hermano? ¿Alguna duda de esto? Dios
promete que si tú echas todas tus preocupaciones, todas tus ansiedades sobre Él, Él va a cuidar de ti. Yo te pregunto, hermano, ¿alguna duda? ¿Alguna vez Dios te ha fallado? Sí, a ti. ¿Alguna vez Dios ha incumplido su palabra? Piensa un poco. ¿Cuándo Dios te ha abandonado? Dime cuándo. Nunca, ¿verdad? Pongamos pues nuestra carga en el Señor y seremos sustentados, seremos animados, seremos consolados porque Dios cuida de lo suyo. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente, dice el salmista en el Salmo 91:1. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que, mis amados hermanos, el apóstol Pedro le lleva estas palabras de seguridad, de ánimo, de esperanza. Revístanse de humildad en su trato mutuo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él cuidará de ustedes. Pero hay algo más que el apóstol Pedro les exhorta a esta iglesia en medio de la adversidad y que es sumamente importante, diría yo, indispensable para la quietud y la afirmación de nuestras almas y de las almas a los destinatarios. Él les exhorta a mantener dominio propio, a estar atento, a estar en sus cabales, a estar alertas para que no se dejen seducir por el enemigo de las almas, por el diablo. Noten lo que dice el versículo 8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. ¿Por qué? Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando estamos, amados míos, bajo la influencia de la ansiedad, somos presa fácil del diablo. ¿Sabe por qué? Porque tendemos a no tener dominio propio y muchas veces la tormenta, la adversidad nos distrae. Momento que aprovecha el enemigo de nuestras almas para atacarnos despiadadamente. Y ahí está la exhortación del apóstol. Versículo 8. Sé sobrio, estar alerta. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Versículo 9. Resistirle, escuchen bien, firme en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La iglesia entera sufre, ha sufrido y está sufriendo. Y en medio de ese sufrimiento, en medio de esa adversidad, entonces el diablo aprovecha porque bajamos la guardia, nos sentimos ansiosos, el dominio propio ya no es más, no tenemos sobriedad, entonces él ataca. Dice alguien, el dominio propio en el hombre es su capacidad de observar la realidad con una mente clara. Y permanecer alerta indica un estado de vigilancia y de preparación. Ningún creyente, escucha bien hermanos, ningún creyente podrá mantenerse firme en la fe si no se mantiene sobrio. O lo que es lo mismo, si no está en control, si no ejecuta su dominio propio. El cristiano debe estar en guardia contra esas fuerzas internas, nosotros mismos, nuestras propias concupiscencias y esa fuerza externa que intentan destruirnos. Esa fuerza que se originan del mismo seno de nuestro principal adversario que es Satanás, el enemigo de nuestras almas. Así que, amados hermanos, sed sobrios, estén alerta. Su enemigo lo anda buscando. Él va a querer aprovechar tu ansiedad. Pon todas tus ansiedades en el Señor y Él cuidará de ella. Resiste entonces y enfréntalo. ¿Cómo? Con la firme fe que Dios te ha dado.
La firmeza está en la fe. Hay muchos otros hermanos sufriendo lo mismo, peleando la buena batalla de la fe. No se dejen arrastrar. Podemos nosotros con esta situación y con cualquier otra, porque con Cristo somos más que vencedores. Aún en sus sufrimientos más profundos, la idea que Pedro le transmite a estos hermanos es: resistan porque Dios está en control. Y agrega: después de un poco tiempo en esas condiciones verán los resultados. ¿Cuáles? Versículo 10, y lean conmigo, dice el apóstol Pedro: después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. A Él sea dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, noten que Pedro presupone sufrimiento para estos hermanos. La vida cristiana del verdadero creyente presupone sufrimiento. El ser creyente no elimina la posibilidad de sufrir. Y aquellos a quienes Pedro le está escribiendo lo sabían muy bien. El cristiano sufre y es algo que debe saberlo. Hermanos amados, el mundo es un mundo caído de mucha crueldad, de mucha enfermedad, de muchas aflicciones, de mucho sufrimiento. En Él vamos a tener aflicciones, dice el Señor Jesucristo. El creyente, tú como creyente debes saber esto. Hoy, el creyente también debe saber que ese sufrimiento es temporal. Hermano, y eso nos anima. Ese sufrimiento es temporal. Además de, como dice Pablo en Romanos 8:18, el sufrimiento de este tiempo no se compara con la gloria que nos espera. Aquí lo que está diciendo Pedro es que ese sufrimiento es temporal. Es un sufrimiento que pasará. De hecho, él dice que es poco tiempo. Y sobre todo el creyente debe saber que Dios es soberano, está en control y que Él mismo personalmente está tratando con nuestras almas atribuladas. Dios no ha delegado esa función en nadie. Él trata con el alma misma de sus hijos. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando venga el tiempo, echando toda ansiedad sobre Él, y Él cuidará de nosotros. Es de manera personal. De hecho, cuando las tribulaciones vienen al final, Él dice que después que pase ese poco tiempo, dice que vamos a ser perfeccionados, vamos a ser afirmados, vamos a ser fortalecidos y vamos a ser establecidos. Vamos a tener más madurez cristiana para seguir adelante luchando la batalla de la fe hasta que lleguemos a la meta. A medida que Dios permite o causa las aflicciones en nuestra vida, en esa misma medida seremos cristianos perfeccionados, afirmados, fortalecidos, maduros, establecidos. Y una cosa más en esto, hermano. Además de todas esas bondades que estamos viendo, de la garantía de la exaltación al que se humilla, de la garantía de que Dios tendrá cuidado de nosotros cuando echamos sobre Él nuestras ansiedades. Algo más, hermano, en que nosotros debemos anclar nuestra seguridad por medio de la fe. La naturaleza de Dios no le permite causar o permitir nada que sea en contra de sus hijos y que no vaya a ser para su gloria. Y quiero repetir eso, amados hermanos. Dios por su naturaleza nunca va a causar ni a permitir nada que vaya a hacerte daño a ti. Todo lo contrario, lo que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Lo que está sucediendo, por terrible que nos parezca, Dios de una forma que nosotros no podemos entender, hará que eso terrible obre para bien para aquellos que los amamos según el propósito por el cual nos llamó.
palabra de vida, palabra de sabiduría, palabra de aliento. A los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien, aún esta pandemia. Hermano, no lo entendíamos. Al final, vamos a ver que es así. Bien, el tiempo se nos ha ido, pero quiero llevar algunas muy breves palabras de aplicación de lo que hemos visto hoy. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que la adversidad presente puede traer desánimo, desesperanza, angustia, ansiedad. Y que en medio de ella los cristianos tenemos dos caminos. O nos dejamos consumir por el miedo, la turbación, la inseguridad y la angustia. O nos revestimos de humildad y nos humillamos ante la poderosa mano de Dios, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él cuidará de nosotros. Mi hermano, ¿qué tú vas a hacer? ¿Cuál de las dos tú prefieres? Yo sé que tú prefieres la segunda, pero recuerda que para poder optar por la segunda, primeramente tiene que ser verdadero creyente, con una fe genuina, ser humilde y humillarte. ¿Lo entendiste? Vestido, revestido de humildad en el trato mutuo, porque Dios no tolera a los soberbios, da gracia a los humildes, y entonces humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él en su tiempo os exalte, echando todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones en Él, en Dios, y Él cuidará de nosotros. Eso lleva quietud a tu alma, ¿sí o no, hermano? Debe llevar quietud a tu alma. Esa carga que tú tienes hasta ahora por la situación del coronavirus, y si te va a enfermar o no, y tu familia y esas cosas. Hermano, toma tus previsiones como un hombre prudente, como Dios te ha enseñado, pero descansa en Él, por favor. Él te dice, trae todas esas ansiedades, y no te especifica por las razones que sean. Trae todas esas ansiedades, no deje que la ansiedad te consuma. Alguien dice que un hombre ansioso es la mitad de un hombre. El que está ansioso no piensa con claridad. Por eso el apóstol Pedro le dice a estos hermanos, sé sobrio, estar alerta, no se descuiden que el diablo aprovecha estos momentos para hacer daño a las almas, para infundir allí despropósito a los creyentes en sus almas de Dios, y en Dios no hay despropósito alguno. Dios es un Dios de propósitos eternos, y su propósito al final tú lo verás que es para bien, nunca es para mal. Ser humilde, humíllate. Sin humildad no hay humillación, y sin humillación no hay exaltación, no hay respuesta de gracia de Dios. Hermano amado, en medio de esta situación, con mansedumbre, una y otra vez, así como tú respiras, tantas veces respira, da gracias a Dios y dile, Señor, estoy ansioso, necesito de tu gracia, necesito que tú tranquilices mi alma, lleva a paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo tú me puedes dar. ¿Y sabe qué, hermano? Esa paz va a venir a ti porque tú eres su hijo. Echa por la fe toda tu ansiedad sobre nuestro buen Dios, y Él cuidará de ti. Y cuando haya hecho eso, cuando haya puesto toda la ansiedad sobre tu Señor, sobre tu Dios, y sepa que Él cuida de ti, entonces por medio de esa misma fe mantén la sobriedad. Mantén el dominio propio, permanece alerta, no dejando que el diablo te quite el gozo de tu salvación. Hermano amado, esto pasará. ¿Cuándo pasará? Cuando Dios quiera que pase. Pero mientras, una vez más, echa toda tu ansiedad en el Señor. Él te sustentará. El Señor cuidará de ti y dará paz en medio de la tormenta. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Oh Señor, Padre amado, tu iglesia sufre. Los pastores estamos sufriendo porque
Ya nos acostumbramos a tener todas las ovejas escuchándonos, abrazándonos, y nosotros abrazándonos a ellas. Señor, ¿cuánta falta nos hacen nuestras ovejas? Aquella que tú has puesto bajo nuestra responsabilidad. Hoy, Padre, no podemos hacerlo por tus providencias, pero estamos seguros, Dios, que pasará. Pasará cuando tú quieras. Lo que te suplicamos, Padre, es que pase pronto. Queremos ver tu iglesia reunida, cantándote. Eso sí, Señor, una iglesia no igual como la que era la iglesia antes de esta pandemia, sino una iglesia que venga mucho más fortalecida, mucho más adulta, una iglesia que venga con el deseo de adorarte, entendiendo el privilegio que es congregarse y tener la oportunidad de estar en tu presencia, recibiendo todas tus bendiciones, llevándote corazones abiertos, llenos de alegría y gozo, de cántico hacia ti, Señor. Oh Padre Santo, eterno Dios, pasará esto cuando tú quieras, Señor, pero por favor que sea pronto. Y mientras, Padre, infunde en nosotros humildad para tratarnos como iglesia. Que no se pierda esa comunicación, esa comunión. Si algo carga los corazones de los pastores que te amamos y amamos tu pueblo, es que en este tiempo algunos pueden deslizarse. Señor, que no ocurra eso, sino todo lo contrario, que se compenetren más. Que a través de lo que tú nos has dado como medios de comunicación podamos estar mal tanto uno al otro. Que no nos olvidemos, porque olvidarnos unos a otros sería olvidarnos de ti y de tu Hijo Jesucristo que dio su sangre por esta iglesia. Padre, pero que también en este tiempo, con humildad, nos humillemos delante de ti y en ti esperemos. Que nos presentemos de mañana, a media mañana, a mediodía, a media tarde, en la noche, en la madrugada. Nos presentemos ante ti y en ti esperar. Tú has dicho en tu palabra que si nosotros ponemos todas nuestras ansiedades, le echamos en ti, tú cuidarás de nosotros. Oh Padre, necesitamos que nos cuide, que nos dé aliento, ánimo y esperanza en este tiempo, y solamente tú puedes hacerlo. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén y amén. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Como
es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió. Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre Él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya.